Entonces el punto número 1 dice la revolución de la imprenta de Gutenberg. ¿Por qué la revolución? Bueno, habíamos hablado acerca de lo difícil que fue para muchos hombres, ¿cierto?, que hicieron parte de la revolución, que estudiamos cuáles fueron esos hombres que, digámoslo así, se rebelaron, que en el buen sentido, ¿no?, que fueron gestores de la reforma, que salieron de lo que fue el catolicismo y la presión de la iglesia romana y empezaron con el movimiento del protestantismo e hicieron parte de todo lo que fue el proceso de las traducciones de la Biblia. Entonces estos hombres habíamos hablado que fueron perseguidos y muchos de ellos muertos, muchas Biblias quemadas, muchos rollos, muchos pergaminos a causa de la persecución que hubo en ese tiempo hacia la palabra del Señor y hacia los cristianos. Resulta que también les había contado que eso fue un proceso muy duro, muy difícil, muy fuerte, pero que en ese proceso vino un algo en el que yo les decía a ustedes que yo creo convencidamente y certeramente que fue el Señor quien usó a este hombre llamado Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg, quien en el siglo XV tuvo la maravillosa idea, que yo creo y estoy convencida que fue el Espíritu del Señor que lo iluminó para crear la imprenta. Cuando se crea la primera imprenta, que es llamada la imprenta de Gutenberg, entonces a causa de toda esta muerte, de toda esta persecución y de todas estas circunstancias tan fuertes que estaban viviendo los hombres a raíz de la escritura, de la traducción de la palabra, todo esto llega a su final. Porque cuando se imprime por primera vez la Biblia, entonces ya puede llegar a las manos de todos aquellos que querían, anhelaban y deseaban comer del rollo, porque no solamente se imprimió una Biblia, sino que se empiezan a imprimir tanta cantidad de ediciones que ya fue imposible controlarlo. Ya fue imposible controlar el hecho de que la Biblia se multiplicara, de que la Biblia fuera a llegar a los lugares más recónditos, de que la Biblia fuera esparcida por el mundo, la palabra del Señor. Vamos a leer un poquito este material que yo tengo aquí con el que yo trabajo. Obviamente es el mismo material que le llega a ustedes, que son los módulos de Ruge. Vamos a leer un poquito sobre los módulos y lo que les estoy hablando aquí. Dice: la imprenta de Johannes Gutenberg, inventada en el siglo XV, revolucionó la forma en la que se producían y distribuían, esa era la palabra que no encontraba, se distribuyó y distribuían los libros, incluyendo la Biblia. Antes de la imprenta, los libros se copiaban a mano, lo que los hacía raros y costosos, o sea, muy valiosos. Tener un, como les hablaba, ¿no? ¿Recuerdan? No sé si recuerdan, me imagino que sí, espero que sí, lo que vimos en la clase antepasada de la Septuaginta, del rey Ptolomeo, que tenía su biblioteca de Alejandría y quería tener la Biblia. Precisamente era porque tener los escritos y los manuscritos en esa época y mucho más los papiros del Pentateuco era muy valioso. Dice: la imprenta permitió la producción masiva de los libros, haciéndolos más accesibles y asequibles para un público más amplio. Punto número 2, la difusión de la Biblia gracias a la imprenta. La imprenta de Gutenberg permitió la producción de Biblias en gran escala, lo que contribuyó a la difusión de la palabra de Dios en Europa y más allá. La Biblia de Gutenberg, impresa en latín en 1455, fue uno de los primeros libros impresos y sentó las bases para la producción de Biblias en lenguas vernáculas. ¿Qué pasa cuando se imprime la Biblia por primera vez? En la imprenta de Gutenberg. Entonces, al llegar a más culturas, al llegar a más lenguas, al llegar a más idiomas, pues fue necesario traducirla en cada uno de esos idiomas. Pero ya que pasaba cuando se traducía, pues también se imprimía y se distribuía, haciendo que ya la Biblia y la palabra de Dios llegara a muchas más personas y que se acabara lo que fue la persecución y la muerte a raíz de las traducciones de la palabra.